Y ahora que los saludamos, queridos amigos de La Silla Rota, en este video podcast que busca, como siempre, como cada semana, responder al menos 2 preguntas de los temas de la agenda nacional. Y bueno, en esta ocasión estamos de nuevo Jorge Ramos y una servidora, Alejandra Canchola. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos, ¿qué tal? Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Aquí con el frío, que cada vez se siente más. Sí. Abríguense porque está muy feo. Está muy Influenza. Feo. Y precisamente de eso COVID. Se trata nuestro primer tema de esta semana. La sexta ola COVID y quién sabe qué número, pero muy alta ola de casos de influenza estacional. ¿Cómo ves, Jorge, este tema? Ya el gobierno admitió que hay una sexta ola COVID que sí preocupa sobre todo por las complicaciones con influenza y otras virulencias que andan por ahí flotando. Sí, fíjate que el problema con este gobierno es que de alguna manera ha minimizado todo el tiempo los impactos de estas enfermedades. En el caso de COVID, bueno, está más que documentado como pues realmente nunca nos dieron la información real, minimizaban el número de decesos. Hoy todavía se sigue minimizando el número de decesos. En la conferencia mañanera de este martes 13 de diciembre ahí en Palacio Nacional, decía el subsecretario Hugo López-Gatell que bueno, o sea, sí hay muertes, pero es un número menor. La verdad es que ni siquiera debería decir que es un número menor. Es decir, está muriendo gente. Así sea 1, 500, o sea, son muertes. Así. Y no deberían de minimizarlo, pero lo siguen haciendo. Y luego el asunto de la influenza, que no sé tú qué dato tengas, pero lo que se había documentado es que cuando estuvimos en la pandemia hace 2 años, realmente se redujo casi a cero el número de contagios por influenza. Pero suponíamos, los expertos decían que en realidad lo que estaba sucediendo es que se daba por sentado que era COVID. Mucha gente ya no llegaba a los hospitales, ya no había pruebas, eran las cosas que no se hicieron. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Del gobierno que como dice una cosa, dice otra. Dice otra. Sí, justo en el tema de la influenza, se registró una baja precisamente en los 2 años que duró la pandemia de COVID-19. O bueno, mejor dicho, sigue la pandemia, pero sí, que estuvo lo más grueso y duro de la pandemia, hubo una disminución en los casos de influenza. Algunos especialistas decían que era raro que se presentaran menos casos, coincidentemente con COVID, que tuvieron que haber aumentado. Lo cierto es que pruebas de influenza había muchas menos, ¿no? La gente no iba a hacerse una prueba de influenza, iba a hacerse una prueba COVID al sentir algún síntoma. Y como dices, finalmente el gobierno recomendó quedarse en casa y aislarse ante el mínimo síntoma de gripe de cualquier tipo, ¿no? Lo que vemos este año y que el gobierno está, no sé si ustedes pudieron verlo, escucharlo, la campaña que lanzó el gobierno para las vacunas de influenza arreció a partir de la semana 42, porque se dieron cuenta que a partir de la semana 40, de la semana epidemiológica, la semana 40 epidemiológica del año, donde ya todos los años la gente estaba como en un estándar de vacunación antiinfluenza, el número era muy reducido para este año, ¿no? Lo fue también en los años anteriores, pero como se pusieron vacunas COVID y la gente no salía, minimizaron el impacto. Y para este año vieron que el número era muy reducido. Para la semana 42 se lanza esta campaña, que creo que llega desafortunadamente tarde, ¿no? Ahorita los casos están cerca de 900 en una sola semana de influenza. De COVID se contabilizan todavía menos, cerca de 100, ¿no? Y pues es la influenza lo que la mayoría de la gente está padeciendo ahorita. Algunas personas han reportado, sobre todo en redes sociales, por ejemplo aquí en La Silla Rota nos han llegado comentarios de personas que dicen, no, yo tengo COVID-flu, porque ya es COVID e influenza y no sé cuántas enfermedades más, infección en la garganta. Y lo que sí es que también los frentes fríos y las bajas temperaturas están siendo un problema este año, que no habían sido un problema en años pasados, y también las medidas que se redujeron para combatir los contagios de COVID, ¿no? Sí, hemos visto en algunos estados, Nuevo León particularmente, que está obligando a la gente que en lugares cerrados mantengan el uso de cubrebocas. Yo creo que eso sería importante mantenerlo, el uso de cubrebocas, ¿no? Sobre todo cuando va uno en la calle, cuando va uno en el transporte público. Creo que sí es importante que, aunque López-Gatell diga otra cosa,
hay que usar cubrebocas. También Hugo López-Gatell decía, bueno, pues si quieren váyanse a vacunar contra la influenza. No, yo creo que sería importante que se acercaran a su clínica del sector salud, ya sea estatal o federal, para que busquen vacunarse contra influenza. Y por supuesto, tratar de, en la medida de lo posible, guardarse a la distancia, en fin, algunas de las medidas que se utilizaron para cuando estábamos en pandemia por COVID, digamos en las etapas más intensas, ahorita estamos en la sexta ola que se llama por COVID, pero sí sería importante que varias de esas, no sé, el lavado continuo de manos, usar el gel antibacterial todo el tiempo, insisto, el uso de cubrebocas. Creo que eso, y la sana distancia, incluso también hay un asunto interesante, y yo empiezo a ver que ya la gente otra vez empieza a saludar de beso, y yo creo que de verdad deberíamos de mantener esa costumbre de evitar el saludo de beso, ¿no? Ese tipo de contacto, creo que nos podría ayudar a aislar, ¿no? El virus, ya sea, puede ser influenza o puede ser el COVID, pero creo que nos podría servir para aislarlo. Eso es lo que creo yo que podríamos hacer, no sé, Alejandra. Sí, así es. Y bueno, eso ya entra un poco en el tema de cómo nos afecta, ¿no? Y ahora que definitivamente la temporada ya empezó, la temporada de influenza y COVID ya empezó, ya está la sexta ola encima de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Como dice Jorge, pues atender estas recomendaciones que no están de más ni para COVID ni para influenza o cualquier otra enfermedad viral. Sí. Y bueno, algo no es por hacerle promoción al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero yo he constatado que, por ejemplo, tú llegas a una clínica del IMSS y pides que te pongan la vacuna de la influenza, no te piden más que tu INE para anotarte en el papelito tu nombre y se acabó. Claro. Más te la pones. Y de las reacciones, bueno, también el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dicho que no hay ningún tipo de reacción, por si a alguien le da, porque a mí me daba miedo eso. La reacción, ¿no? Porque con COVID puede causártela. Yo me puse la vacuna hace como un mes y la verdad es que no me causó nada, pero siempre te dicen, oiga, mire, le puede pasar esto, y te hacen la recomendación, mire, si pasa esto, tómese esta pastilla, tal, te dan la marca, pero realmente creo que lo mejor, como tú dices, es vayan, si son afiliados, son trabajadores del IMSS, vayan al IMSS, vayan al ISSSTE, vayan a las instituciones de salud y pidan su vacuna contra influenza. Es totalmente gratuita y como les decía, no necesitas ser, por ejemplo, derechohabiente del IMSS para ir a pararte ahí. Tú tienes que poner tu INE y solita te la ponen. Y bueno, pues esa es la recomendación ahora que están los fríos tan intensos. Claro, ¿y qué sigue? Pues va a seguir más frío y para evitar que esto se agrave, pues podemos hacer estas cosas, ¿no? Ya alertaron que para enero van a venir los fríos peores. Sí, se ha enfriado mucho. Yo creo que se va a poner peor en las siguientes semanas. Vamos a ver si no me falla el pronóstico como uno de los temas que ya platicaremos más adelante. Y bueno, también vamos a pasar a este segundo tema, de los fraudes de Ticketmaster. ¿Cómo ves, Jorge, esto que pasó el fin de semana con el concierto del Conejo Malo? Fíjate que yo no soy afecto mucho a ir a conciertos. La verdad es que a mí me gusta mucho más la música de estudio que la música en vivo. La música en vivo me gusta ir, pero a la sala de Nezahualcóyotl a escuchar conciertos de la Filarmónica, pero generalmente yo no soy de ir a conciertos, la verdad, salvo algún grupo que me guste mucho, YouTube, no sé, en fin. Pero la verdad es que hay mucha gente y está muy bien. Yo creo que ahora que ya se reactivó la actividad de la gente, pues tras la COVID, mucha gente pues tiene su gusto musical y quiere ir a sus conciertos y es muy lamentable cómo Ticketmaster no ha logrado, digamos, resolver este tema del boletaje, de lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Con el concierto del Conejo Malo, dices tú. Sí. La verdad es que hubo un señalamiento, hubo quejas de la gente que efectivamente estaba reclamando con justo derecho lo que había sucedido, pero lo que dice Ticketmaster es que en realidad son boletos clonados. Entonces ahí el asunto es ¿quién pone orden? Ticketmaster es una empresa.
tiene algunos problemas, algunos asuntos enfrentando en la Comisión Federal de Competencia Económica, en la misma Procuraduría Federal del Consumidor. Se está iniciando ya un asunto de una demanda colectiva, ¿no? Que para la gente que ha sido víctima de este asunto del boletaje. Pero no sé, Ale, ¿tú vas a conciertos? Sí, fíjate que yo era más afectante antes de la pandemia. Ahorita ya. Sí, claro, no tanto, todo el mundo. ¿no? También porque la crisis económica nos ha pegado a todos. Sí, están carísimos los boletos. Pero yo creo que sí es muy importante esto que está pasando con Ticketmaster, porque Ticketmaster es el monopolio de las boleteras, no nada más en México, ¿no? O sea, vimos que lo que pasó con Bad Bunny el fin de semana es algo que ya había pasado en Estados Unidos con la gira de Taylor Swift. Y pasó exactamente lo mismo, ¿no? Dijeron, no, es que una gran cantidad de personas se presentaron con una gran cantidad de boletos falsos o clonados o como le quieran llamar. Y entonces un montón se quedaron afuera, ¿no? Ya había pasado exactamente el mismo fenómeno, ya había pasado con Taylor Swift. Pero bueno, ahora nos tocó a nosotros. Ya había pasado en otros eventos, según reportan también personas que son afines o que siempre van a conciertos o a eventos deportivos y que compran sus boletos con esta boletera. Lo cierto es que también, y un poco ya entrando a esta parte de cómo nos afecta, pues los monopolios nos afectan, ¿no? O sea, a veces parece que la COFESE está como de adorno o a veces vemos estas declaraciones desde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que son organismos que ¿en qué ayudan, no? Bueno, pues es que esta falta de competencia precisamente es lo que provoca que Ticketmaster sea el dueño y señor de los grandes eventos, no nada más en México, en todo el mundo. Forma parte de este grupo que se llama, aquí lo tengo, Live Nation Entertainment, y son dos empresas que se fusionan, dos boleteras enormes en el mundo que se fusionan, y entonces ya son el monopolio del monopolio en México, en Estados Unidos, en Europa y en todos los lugares que quieras. Sí, enfrentan muchos problemas en otras partes del mundo, pero fíjate que también aparejado a eso, de este monopolio que señalas, o este perfil monopólico que tienen, también hay otro fenómeno. Resulta que también hay empresas que están constituidas y que de pronto te dicen, bueno, ya no hay boletos en Ticketmaster. Pero hay una empresa, 2 o 3 por ahí que te venden el boleto, pero te lo venden a 5, 6, hasta 10 veces más caro. Así y es. Totalmente autorizado por las autoridades. Es decir, sí les dan permiso para comprar ellos cierto volumen y revenderlo más caro. A mí se me hace absurdo que es la reventa de la reventa, nada más que autorizada, ¿no? O sea, más allá de los que revenden. Hace poco veíamos el caso de una influencer que estaba ofertando una gran cantidad de boletos a sus seguidores. 400 o 600, ¿no? Sí, una cantidad inmensa. Y uno decía, bueno, ¿y cómo le hizo para conseguir todos esos boletos? Si se supone que tú cuando compras boletos no te aceptan, creo que más de 8 boletos, una cosa así. No estoy seguro, pero creo que más de 8 boletos no puedes comprar de una sola tanda. ¿Cómo le hizo entonces esta persona para tener más de 100 o varios cientos de boletos? Insisto, ¿quién pone orden? ¿No? Hace poco, hace unos meses, después de este año, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, hablaba maravillas de Ticketmaster. Decía, qué bueno que Ticketmaster está ayudando y no sé qué. Y pues ahora tuvo que cambiar su discurso, ¿no? Y decir, no, vamos contra Ticketmaster porque, en fin, la verdad es que ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta en cuanto a que la gente que quiere ir a un concierto, pues se ve ante el riesgo, 1, de que le vendan un boleto clonado, 2, que se lo vendan carísimo, 3, que haya otras empresas que autorizadas legalmente puedan vender boletos carísimos y al final nadie pone orden, ni la Profeco, ni la COFESE. ¿Quién pone orden? Así es. Y justamente también creo que eso nos afecta como ciudadanos. No nada más estas prácticas monopólicas de estas grandes empresas que, a pesar de ser socialmente responsables y tener fundaciones y ayudar en ciertas cosas, pues siguen haciendo de las suyas, ¿no? Sino que las mismas instituciones o la misma legislación no regula del todo estas malas prácticas, como decías, de estas empresas chiquitas revendedoras, ¿no? No hay quien ponga orden. O que a veces son particulares. No hay quien ponga orden. Y la verdad es que yo creo que lo que vamos a seguir viendo
es que la gente sigue siendo víctima, ¿no? De los clonadores, víctima de los revendedores, ya sea los de la calle o los de estas empresas autorizadas, y al final de cuentas quienes resultamos afectados somos usted y nosotros, ¿no? Que queremos ir a un concierto y resulta que no podemos o nos engañaron a la hora Sí, que le inviertes, boleto, ¿no? Mucha gente invirtió, como decías, hasta 6 veces. Tiene derecho, claro, pero es injusto que tenga que pagar 6, 7 veces el boleto, ¿no? Claro, y que además salga clonado. Y que además luego le salga clonado. Bueno. Qué horror. Y ahora que, bueno, yo vi que varios legisladores, por ejemplo, se agarraron del tema y dijeron, no, yo voy a proponer tal cosa, no, yo voy a hacer comparecer a los de Ticketmaster, etcétera. Los de Morena eran, sí, ¿no? Una senadora, creo, si no estoy mal. Sí, otros de la oposición y también de Morena dijeron, no, yo sí voy a proponer tal cosa, ¿no? Para regularlo, porque es cierto que no hay regulación, etcétera. En fin, ojalá sí hagan algo. Yo creo que se van a presentar las iniciativas, pero van a ser de esas que hasta que vuelva a haber otro asunto parecido o igual, entonces vayan a medio retomar o tomar en serio. Yo no sé, yo creo que todavía ni nacías. Hubo un concierto en Puebla por ahí de los principios de los 90, si no mal estoy mal, de Queen, no me acuerdo quién, pero ese famoso donde les robaron todo. Fue un escándalo terrible, y la verdad es que insisto, o sea, cada vez siempre estamos siendo víctimas de esto. Ojalá y ahora sí le echen ganitas. Sí, ojalá. Y bueno, vamos a tocar muy rápidamente este tema que comentabas, Jorge, de la reforma electoral, el plan B, lo que quedó de la descafeinada reforma electoral. Me da culpa porque yo dije que se iban a ir hasta abril. Ajá, ¿no? Sí. Bueno, hasta el siguiente año. Y todo indica que lo van a sacar. Pero ojo, entiendo que el Senado lo van a llevar hasta el 14 y luego no sé si en la Cámara de Diputados le puedan dar fast track porque el 15 se cierra ya el periodo. Pues mira, por ejemplo, en la Cámara de Diputados lo que pasó cuando la trajeron, cuando la mandaron, fue que como la mandaron en la noche, todavía en la tarde-noche, llegó hasta o sea, contó como si hubiera entrado al otro día. Entonces se atrasó un día ahí, ¿no? Me imagino yo, igual y me equivoco, puede ser que esté yo aquí diciendo cosas que no. Yo me imagino que el Senado le apuesta a que llegue a la Cámara de Diputados al otro día y entonces haya problemas con los trámites legislativos, que la oposición se ponga al final punky como suele ponerse y así atorar el tema. Yo creo que esa es la tirada, no lo sé. Ahora, ojo, si eso pasara, ya lo deslizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que por cierto... Él da por hecho que ya existe. Él da por hecho, no, pero paréntesis. Él tuiteó el 22 de noviembre, si no mal recuerdo, tuiteó que estaba en su oficina con un libro muy interesante que échenle ojo, pero estaba ahí, según él, revisando la reforma, la iniciativa que finalmente terminó rechazada, pero ya después salió en plan B, y según la estaba revisando, pero resulta que ahora le encontraron ya aprobada más de 20 temas que van en contra de la Constitución. Pero bueno, volviendo al punto, el secretario de Gobernación ha deslizado que si no alcanza a salir en el periodo ordinario, van a convocar a un extra. Entonces es probable que a lo mejor en San Lázaro pueda ocurrir algún extraordinario, quizá a principios de la próxima semana, para sacarlo rapidito, publicarlo y que entre en vigor. Yo no sé, pienso que quizás esa puede ser su salida, y si no, entonces cumple mi vaticinio de que se van a ir hasta el año que entra. Pero pues vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que están pues empeñados, ¿no? En sacarla y como ya lo adelantaron incluso otros legisladores dentro del mismo Morena, esa reforma es inconstitucional. Va a haber un montón de fallas por la que la puedan echar para atrás, pero bueno, pues ahí va, camina esta semana. Si sale o no sale, por lo menos avanza. Y ya veremos si se va extra o se va hasta febrero o abril. Pues ya veremos. Ya veremos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de ¿Y ahora qué? Los esperamos la próxima semana. Esperamos que Roberto ya pudiera acompañarnos la próxima semana. Por cierto, el bicho le pegó, entonces por eso estamos aquí. De la gripe, no que me vayan a pensar que el de COVID. Está malito, pero bueno, la próxima semana yo creo que ya estará con nosotros y pues nos vemos y nos escuchamos. Sí, nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego.